¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre aquí, acompañándoles en este buen ratico para aprender, Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Bien, a continuación vamos a entrar a hacer la entrega del sexto video. En esta emisión que voy a conducir, desarrollar y locucionar sobre la base de datos relacional que estamos trabajando, Vet Project, del proyecto veterinario ciclo formativo Microsoft Access 2013 línea avanzada para el año 2018, quiero contarles lo siguiente, que preparé este video para darles un poquito de consejos a las personas que están ya muy enfocadas en querer aprender a programar. Y me pareció muy bueno poder traer a este escenario, este tema, este consejo, esta leyenda, esta escritura, esta lectura, que bien va a ayudarnos a disolver un tanto más estos paradigmas que se presentan muy a menudo cuando una persona se encuentra invitada permanentemente a programar. Entonces, vamos para allá. Bueno, lo primero que les quiero decir es que el documento que les traigo a ustedes, ¿sí? Veamos aquí un poquito que está como congelada mi computadora. Ya ahí está trabajando. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces, el tema que les traigo, ¿de dónde lo vine yo a descubrir? Bueno, en alguna parte de la internet lo encontré. Ustedes saben que cuando uno trabaja con la internet se puede topar con una multitud de lecturas, pero muchas de ellas tal vez no van amarradas a la intención y al objetivo que uno quiere llevar a cabo, para el logro que uno quiere obtener. Entonces, deteniéndome muy así, cuidadosamente, me topé con esta lectura, cuyo autor es Vicente Muñoz Pijuán. Me imagino que debe ser o peruano o mexicano. La fecha en que lo hizo fue diciembre del 2007. Nos dejó algo muy interesante, en lo cual él dice: cualquier opinión sobre este texto, buena o mala, será bienvenida. pin.pi@ub.es, o sea, yo me imagino que debe ser por allá de Uruguay, debe ser de Uruguay o debe ser de España, bueno, de alguna parte será, pero lo importante es que existe un autor y que se tomó la molestia de que, enfocado en sus experiencias a nivel de programación, nos quiere contemplar un poquito el escenario para decirnos lo que él piensa y lo que podríamos nosotros tomar de él como aporte para aprender. Entonces dije, en este video yo lo voy a transmitir. Bueno, voy a empezar así. En este video se plasman algunas cosas muy interesantes, como la primera: ¿por qué parece tan difícil programar? ¿Sí? En el mundo de hoy, la programación está muy manejada por los varones, pero las damas poco le caminan a esto porque no les gusta, se aburren, terminan odiándola. Ya vamos para allá, sin avanzar tanto, vamos para allá. Dice así: muchas personas que comienzan a programar lo encuentran muy difícil. Tal vez lo que ocurre es que están tan concentrados en el lenguaje de programación que se olvidan de lo importante. Tal vez están muy concentrados en el lenguaje de programación que se olvidan de lo importante. Es decir, una persona siempre está enfocada en, yo quiero aprender Visual Basic, VBA.net, C++, bueno, y otra cantidad de programas, porque eso es una lista larga de diferentes tipos de lenguaje de programación. Y todos nos encontramos tan enfocados en el lenguaje de programación que se nos olvida lo más importante antes de todo eso, y es hacer la práctica del algoritmo. Ustedes no me preguntarán a mí, o no me están preguntando a mí, pero YouTube, por ejemplo, es una zona donde se mueve mucho el algoritmo, porque nosotros, cuando estamos haciendo un video, tenemos que pensar de qué manera, con alguna palabrita,
como tal, enfocamos para que las personas puedan llegar más rápido a nuestro video y se puedan enterar de material que nosotros hicimos. Y esto va forrado desde muy allá, desde muy dentro, con la palabra algoritmo. Y obviamente cuando se está construyendo un programa, todo va encerrado en la primera causa, que es el algoritmo. ¿De acuerdo? Ahí viene la otra parte. Hay mucha literatura, mira lo que acabo de decir, sobre las fases de programación. Usted podrá encontrar cualquier cantidad de escritos en internet y son miles y miles que usted no tiene cuándo terminar. Entonces, por eso de ahí no salen tantas canitas, porque leemos y leemos y leemos y muchas veces no llegamos a nuestro objetivo y menos a nuestro logro. Entonces, son muchas literaturas que existen en cuanto a las fases de programación, ¿no es cierto? Pero a efectos prácticos, cuando te pones a hacer tus primeros programas, necesitas ser consciente de estos 4 pasos fundamentales. Mire, muy consciente de estos 4 pasos fundamentales, amigo. La primera, entender bien el problema. Cuando nosotros llegamos a una empresa y nos explican las fases de flujo o todos los términos de flujo de la información de la empresa, estamos tan de pronto distraídos que no entendemos o no nos ubicamos, ¿no es cierto?, para tratar de entender el problema que tenemos que resolver. Por eso hice muy clarito aquí el primer paso, entender bien el problema. O sea, está situado un problema, entendamos cuál es la solución que vamos a emitir, porque dependiendo de esa solución vamos a poder llegar a nuestro detalle. Punto 2, diseñar un método para resolverlo. Diseñar un método para resolverlo, eso es hablar del algoritmo. Yo alguna vez, empezando a programar, se me dificultaba mucho la construcción del algoritmo porque claramente no lo entendía. Pero en el pasar del tiempo me di cuenta que para uno entender el algoritmo, bueno, primero cogía lápiz y empezaba yo a hacer mis pequeños diagramas, mi flujo de información, cómo corría, cómo iba, lo que se me venía a la cabeza, yo lo iba tomando en nota. Muchas veces también otras cosas me llegaban por el sueño, ¿sí? Pero bueno, todo iba pasando de esa manera. Entonces, el punto segundo es diseñar un método para resolverlo, o sea, el algoritmo. Existen en la internet muchos sitios donde uno puede establecer ese algoritmo. Progranimate, ¿sí? Progranimate. Ok, entonces ahí la palabra Progranimate es una aplicación que usted la puede buscar en la internet y la puede instalar en su computadora. Y a través de Progranimate usted puede establecer su algoritmo y puede jugar con algunos lenguajes para observar el comportamiento del algoritmo, si le sale o no le sale. Porque muchas veces uno dice, pues yo tengo la idea, pero ¿será que sí me sale? ¿Pero será que si lo hago así me da? ¿Sí? Muchas veces nos enrollamos bárbaramente en una solución, en intentar generar una solución que eso nos puede gastar hasta horas, nos puede gastar un día, nos puede gastar una semana, nos puede gastar un mes. Y he conocido personas que les gasta hasta un año intentando hacer ese problema, resolver ese problema. Bueno, el tercer punto está así: escribir el programa en un lenguaje concreto. Escribir el programa en un lenguaje concreto. Depende qué clase de lenguaje concreto usted quiere establecer. De la parte de Access, todos casi siempre cogemos a Visual Basic, ¿no? O VB.net para poder trabajar, ¿sí? O trabajamos con SQL para poder trabajar. Lo cierto es que usted tiene que mirar cuál exactamente es el programa en el cual usted se va a encasillar. Pero recuerde algo muy importante, amigo o amiga, que cuando usted se va a inclinar, se va a remitir al lenguaje en el cual usted quiere trabajar, de hecho le tocará adoptar una intención muy profunda de aprender, una intención muy profunda de reaprender, una intención muy profunda de emprender, toda esta clase de objetivos que al final solamente estarán concluyendo en los logros, no más, los logros. Y el cuarto punto, este es el que más me llamó la atención de esta lectura: depuración y pruebas. Mire, amigo, le cuento sin mentirle, cuando yo hago un software en Access, trabajando determinada actividad económica, si algo en lo que mucho me gasto
es en las depuraciones y en las pruebas. ¿Por qué? Porque uno empieza a probar el programa, no es que uno lo está probando porque la cosa está saliendo mal, sino simplemente es porque uno está intencionando todo su tiempo en función a que las cosas salgan bien. Muchas veces eso los empresarios no lo comprenden. El empresario nunca va a comprender la tarea que tiene el programador para hacer. El programador, para poder reconocer que sus programas funcionan al pelo, pues tiene que depurar y hacer mucha prueba. Por eso se llama la prueba de piloto. Por eso hablamos del pilotaje. Por eso hablamos de la dinámica. Por eso hablamos de todo eso, porque es muy importante que esta parte no la vayamos nosotros a descuidar. Por eso de ahí, cuando trabajamos la bitácora nos salva mucho. La bitácora que yo les entregué a ustedes y otras cositas que más adelante les voy a entregar, los va a salvar a ustedes mucho porque es una manera de dar soporte, es una manera de dar justificación a su trabajo, es una manera de decirle al empresario o a la persona que nos toque en turno, que nos va a dar las directrices de cómo se elabora el programa o qué es lo que quiere que le hagamos, qué quiere que le resolvamos en problemas. Entonces tenemos a la mano como manera de apoyo nuestra bitácora y la suma de un programita para el usuario que intencionalmente y así directamente, casi que transparente para la persona que lo maneja, pero muy directo para nosotros, nos muestra todas las tantas veces que estamos haciendo pruebas. ¿Ve? Entonces muchas veces ahí va simplemente a derrumbarse una situación que se puede presentar, que mucha gente dice, es que tú hiciste su programa y no te sirvió para nada, tú hiciste su programa y esto y lo otro, ¿no es cierto? Esas son las cosas que lamentablemente la mayoría de las personas que no tienen idea qué es esto, dicen eso, ¿no es cierto? Pero nosotros concretamente sabemos para dónde vamos, ¿no? Bien, vamos a otro punto. Esta sencilla idea de los 4 pasos puede asustar. Asusta al programador y asusta al que pide el servicio que se haga, ¿ve? Porque implica que se va a extender mucho trabajo, mucha tarea. Pero bien, sigamos en la lectura. Puede parecer que tanta fase significa un proceso largo y costoso. Casi todo el mundo dice, uy, no, pero ¿cuánto nos vamos a echar haciendo esta aplicación? Algunos dicen, en teoría, vamos a gastarnos 2 meses, pero en la práctica, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿sí? En la teoría, 2 meses, ¿cuánto cuesta eso? Vamos a hablar de 3 millones de pesos. En la práctica, 4 meses, 5 meses, ¿cuánto nos cuesta eso? Puede valernos aproximadamente entre 6 y 9 millones de pesos. Es ahí donde decimos que es un proceso largo y costoso. Porque en teoría es una cosa, en la práctica es otra. Tal vez por eso muchos estudiantes intentan saltarse en el paso 1 y 2. El paso 1 y 2 es no querer entender el problema bien. Y el otro paso es no diseñar un método para resolver el algoritmo que se pone en su frente. Ese es el punto. Así, no toman en cuenta el paso 1 y 2. Para simplemente hacer algo que es así, acabar antes de lo indicado. Muchas veces cuando no se toma en cuenta esas 2 cosas, sí, se acaba antes, pero las cosas no quedan bien hechas. Y el problema es que ya te han pagado dinero. Y lamentablemente como te han dado dinero, ya tú no lo puedes devolver porque te lo gastaste. Entonces, ¿qué te toca hacer? De ahí para allá, el resto del tiempo, a trabajar gratismente, ¿sí? Gratis y totalmente será así. Entonces, por eso es importante entender bien el problema y hacer el algoritmo de todo lo que nos están planteando para asimismo enfocarnos en darles una perfecta solución. Pero el efecto acaba siendo el contrario, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, no te lo crees, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Repasa la lista de los 4 pasos y observa cómo cada paso depende del anterior. Si yo miro que, digamos, obvio, el punto 1 y 2 es muy difícil que yo pueda escribir un programa concretamente en un lenguaje. Y de hecho, la suma de depuración y pruebas pues podría ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque obvio, el primer paso y el punto 2.
Pero si yo lo tomo en cuenta, lo pongo en mi orden, en prioridades, que lo debo hacer, pues la depuración y pruebas terminaría siendo menor. ¿Por qué? Porque hemos conciliado, hemos llegado a un punto en que el no haber omitido ese punto nos ayudará a acabar más rápido y hacerlo bien. Bueno, entonces, como cada paso depende del anterior, los errores en los primeros se arrastran a los siguientes y la situación empeora. Bueno, cuando hablamos de la palabra la situación empeora, hay varios factores que pueden ayudar a que la cosa empeore. La primera, que nos toque una persona que no nos va a dar correctamente el flujo de información que nosotros tenemos que trabajar. Punto 2. Que las personas a quienes le damos el programa para que lo corra y lo practique, no lo hagan nunca. Punto 3. Que elaboremos un manual de función y se lo ponemos a la persona que va a manejar y nunca lo leyó. Punto 4. Que preparamos videos instruyendo, ilustrando en todos sus detalles sobre el programa y nunca lo ven. ¿Sí? Hay muchos factores que determinan la falla, por eso dice que los primeros arrastran a los siguientes. ¿Ve? Los primeros arrastran a los siguientes. Entonces, bien, dice así, si no dedicas suficiente esfuerzo a entender bien el problema, o sea, el paso 1, si no dedicas buen tiempo a entender el problema, es probable que el programa no haga lo que tiene que hacer y todo esfuerzo posteriormente será inútil. Muchas veces hacemos un programa y curiosamente lo hicimos para la persona que no era la indicada. Porque la persona indicada pues nunca está, pero nunca lo ve. La persona que no es indicada tal vez está ahí, pero no tiene interés. Entonces, muchas veces todos esos esfuerzos serían inútiles, ¿sí? Cuando, de hecho, no le enfocamos buena parte de nuestro tiempo para entender bien el problema que vamos a tratar. Punto aparte. Una vez tenga claro el problema, o sea, el paso 1, si no dedicas el tiempo necesario a buscar un buen algoritmo, paso 2, te complicarás la vida. Tal vez el programa compile, pero no funcionará a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, menos a las cuartas o quintas. Y entrarás en un largo proceso de depuración y pruebas. Es, en el caso, mejor si consigues hacerlo, funcionar, habrás perdido más tiempo del que supuestamente ahorraste al principio. O sea, muchas veces uno, en aras de que al principio uno hace una cosa aquí y allá, al final, terrible. Tanto esfuerzo fue en vano porque tal vez te encasillaste donde no era. Hay personas, a mí me tocó este año 2 personas muy interesantes. La primera, una persona que pretendía mostrar todo el tiempo que sabía de programación, pero la verdad no sabía. Le faltó también tiempo para dedicar un poco más de lleno la atención en el problema que se quería solucionar. Entonces, ni lo uno ni lo otro dio pie para que las cosas salieran bien. El último caso es una persona que vive muy altamente ocupada, demasiado ocupada, no tiene tiempo para sentarse a mirar, porque sus negocios no se lo permiten. Pero en su lugar pone a su asistente que considera a esa persona que es la que va a darle pauta para resolver los problemas. Pero lo más terrible es que el asistente se encuentra altamente desmotivado por situaciones laborales y esto provoca que la persona, cuando está altamente desmotivada por situaciones laborales, no va a centrarse jamás, oigan bien, no va a centrarse jamás en darle a la otra persona que necesita la información soluciones, no va a dar las pautas. La mayoría de las veces que uno programa, siempre le pregunta a las personas, ¿cuántas son las consultas que usted quiere que este programa vote? ¿Cuántas son las consultas que usted quiere que este programa le suministre? La estadística que este programa le suministre. ¿Cuántas? Si estamos frente a una persona muy interesada, muy enfocada, muy centrada, las cosas se nos dan. Pero si no lo estamos, nunca se darán. Punto ahí.
Una vez tengas claro el problema, paso 1, si no dedicas el tiempo necesario a buscar un buen algoritmo, paso 2, te complicarás la vida, tal vez el programa compile, pero no funcionará a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, bueno, eso ya lo habíamos leído anteriormente, y entrarás en un largo proceso, en el cual, pues, simplemente entrarás en un largo proceso de depuración y pruebas. En el caso, mejor, si consigues hacerlo funcionar, hasta habrás perdido más tiempo del supuestamente ahorrado al principio. O sea, lo que acabo de explicar. Puede que el programa acabe funcionando a martillazos. Después de tantas peleas, está aquí y allá, funciona, ¿sí? Pero siempre es muy bueno dedicar todo eso. Yo les doy un consejo, amigo, amiga. Cuando usted está programando, cuando usted está empoderándose para poder resolver ese problema que tiene la empresa, es muy importante que desde el principio usted marque su territorio, desde el principio. Y desde el principio marcar su territorio sea muy claro y conciso con las personas que lo contratan. La persona que lo contrata tiene muchas cosas que quiere ver del programa, quiere ver muchas cosas que funcionan bien en el programa, pero usted también tiene que decirle a la persona que tiene que estar ahí presente, que tiene que estar la mayor parte del tiempo atento en todo lo que va pasando en el cauce del desarrollo de ese programa. Eso es muy importante, porque si no lo hay, pues como dice ahí la palabra, a punta de martillazos estaremos terminando. A base de prueba y error, pero eso no se nota, ¿sí? Será un programa complicado, poco eficiente y difícil de entender y defender. Vea pues, cuando tanta cosa pasa, al final uno dice, miércoles, ¿qué hago? ¿Defiendo el programa o no lo defiendo? ¿Me quedo así o acabo con esto? ¿Termino así o terminé mal? Entonces, la conclusión en esto es, por favor, hacer suficientes entrevistas de reconocimiento en el flujo de la información con todas las personas que querrán intervenir en este programa. Eso es importante. Mire que nos volvimos casi como un médico. Un médico cuando va a tratar a sus pacientes, ¿qué es lo que hace? Primero, ¿se va directo a la sala de cirugía a abrirle? No, no es cierto, no lo hace. El médico primero analiza todos los puntos buenos y malos que podrían pasar cuando esta persona entra en la cirugía a ser intervenido. Eso mismo debe hacerse en el caso de la programación. Mucha atención, eso mismo debe hacerse en el caso de la programación. Si yo estoy fallando en lo que les estoy diciendo, terrible. Pero yo lo veo así, porque por la experiencia que yo he tenido, muchas cosas pasan y aquí me siento delante de ustedes a contarles de mis experiencias, ¿no es cierto? Pero es obvio que usted también tendrá las suyas, ¿no? Porque cada ser humano dice, yo quiero tener mis propias experiencias, quiero tener mis propias caídas, ¿sí? Mis propias frustraciones. Bueno, cada quien es libre de cómo quiera pensar. Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Porque entonces sería difícil de entender y de defender. Ahora, ni siquiera estarás muy seguro de que el programa funcione con según qué datos de entrada, ¿sí? Lo peor es que con tanto tiempo ocupado en la desagradable tarea de probar y probar, porque nos toca probar y probar, quite aquí, borre acá y pruebe, hasta que finalmente nos sale. Muchas veces lo más largo son esas pruebas, porque es que entramos, probamos, no nos dio, entramos, probamos, no, que esto pasó aquí, no, que este error, ¿por qué dio? Pero este error, ¿en qué consiste? ¿Dónde está la solución? Busque en diferentes foros la solución, busque personas que tienen el conocimiento, cómo funciona eso. Todo eso es la suma de que muchas cosas se van a demorar y todo eso hay que tenerlo entre el tablero cuando se va a jugar. Entonces, ahí está el problema. Ahora, el proceso de programación te parecerá difícil, pesado y engorroso. Ahí no se equivoca el autor. Difícil, pesado y engorroso. Y hasta el punto de que va a terminar fastidiándote la vida. Te fastidia la vida porque ya llegas a un punto en que tú dices, ni me dio aquí ni me dio allá, mejor me cambio de profesión. ¿Sí? Y es ahí cuando tú terminas odiando la programación. Y a la mayoría de las personas que les pasa eso no son tanto a los hombres, son a las mujeres. Nosotras las mujeres estamos como muy acostumbradas a que todo nos tiene que salir uno a, ¿no es cierto? Y cuando no nos sale, no, entonces desista de eso, porque eso no le sirvió.
y ocúpese de otra cosa. El hombre de pronto es un tanto más metódico, más paciente, el hombre pilla y da y da y da y persevera hasta que llega, ¿sí? Pero obviamente se demora en esos procesos. Wow. ¿Te sientes identificado, no? Sigue leyendo, vamos a seguir escuchando esta parte. Si odias programar es porque el problema te domina a ti. ¿Cómo puedes cambiar la situación? Había una palabra que decía posición cambia situación. Posición cambia situación. Esa es de un personaje, esa frase es de un personaje chino que dicen que es el empresario más rico de Asia. Jackie Cha, algo así se llama él. Entonces dice, posición cambia situación. Yo hay veces que la suelo utilizar, posición cambia situación, ¿sí? De la posición que nosotros optemos por tomar cambia la situación de todo, ¿ok? Alguna vez aquí en estos procesos de programación a un cliente yo le dije, ¿sabe qué? No le trabajo más, no quiero trabajar más con usted, ¿sí? Porque ya llegaba un punto en que me sentía tan hostigada que yo decía, ¿qué hago? Ni para adelante ni para atrás damos con esto, ¿sí? Entonces yo dije, o cambiamos la posición para que la situación cambie y mejore, o no hacemos nada. Posición cambia situación. Entonces, hay que tener siempre presente eso. Entonces, ¿cómo puedes cambiar la situación? Entonces, él nos presta estos buenos consejos, donde nos da la fase, el objetivo, las herramientas útiles, las habilidades a adquirir y los consejos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a leer esa partecita. Este cuadro está pensado para ayudarte. Échale un vistazo, te puede servir para ser consciente de cómo programar, a qué le dedicas más tiempo y cómo lo organizas. Tal vez te facilite el trabajo y de hecho la vida. Bueno, la primera fase, la fase 1, analizar el problema. ¿Cuál es el objetivo? Tener una idea clara de qué es lo que hay que hacer. Cada vez que usted emprenda situaciones para programar, cada vez que usted va a decir, voy a hacer el software de la empresa, no tengo muchos conocimientos de ello. La primera cosa que usted debe tener entre su lista de prioridades para programar es analizar el problema y tener clara la idea de cómo lo va a tratar, de qué es lo que usted va a hacer. ¿Cuáles son las herramientas que usted va a tomar en utilería? O sea, para poder desarrollar, para darle función, para darle una solución a ese problema. Lectura, escucha, alerta, petición de aclaraciones si es necesario, ¿sí? Entonces, es importante esa parte, ¿sí? Hay que leer, hay que escuchar, hay que estar alerta, hay que pedir, hay que buscar aclaraciones si es necesario en cuanto a todo esto, ¿sí? Lectura, escucha y comprensiva, ¿no? Habilidades para adquirir, ¿no? O sea, usted lee comprensivamente o escucha comprensivamente, ¿de acuerdo? Y el consejo es, cuando leas el enunciado no presupongas nada, no presuponga nada, no suponga, es que supongo que esto debe ser así, no, eso se llama presuponer. No, primero lea detenidamente y poco a poco va a ir encontrando lo que usted quiere hacer. Relájate y concéntrate en leer y entender lo que significa exactamente. Te ponen una tarea y la tienes que de ella encontrar rápidamente la solución. Si al alcance tú tienes las herramientas y puedes hacerlo ya y con las habilidades que tienes lo puedes hacer ya, hazlo. No esperes, hazlo. Hay veces que nosotros estamos en nuestra cama durmiendo y en ese momento, yo no sé por qué, asomó la solución. ¡Ah! La solución. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo me paro de mi cama. Ya no puedo seguir durmiendo. Me paro y bajo y me siento frente a mi computadora y arranco. ¿Por qué hago esto? Fue el momento preciso, como una alerta que se señaló ahí, como diciendo, Sandra, acabas de tener la solución. Párate. Te vas a poner prestante, vas a hacer la parte programativa y listo. Yo lo empiezo y me funciona. Bueno, a mí me funciona así, no sé cómo a los demás les funciona. Entonces, eso va. En las herramientas útiles, división del problema, en un esquema simple, en donde tú estableces entradas, proceso y resultados.
Recuerda que los programas siempre tendrán una entrada, un proceso y un resultado. Jamás sería solo entrada y proceso. Siempre habrán las tres cosas para trabajar. Entrada, proceso y resultado. Es decir, preguntas a hacer. ¿Cuál es la entrada? ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo paso de las entradas a los resultados? Estas preguntas que yo te estoy dando acá son muy importantes, que tú siempre las tengas en tu lista, ¿sí? En tu lista como tal cuando estás en la parte de la programación. La número 1, ¿cuál es la entrada? ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo paso de las entradas a los resultados? ¿De acuerdo? Para que no se nos olvide. Vamos para la fase 2. Diseñar un método para resolver el problema. Algoritmo. Diseñar un método. Hombre, tenemos la posibilidad de remitirnos a los programitas de diagrama de flujo, de FB, ¿sí? Es uno de ellos, pero Lucidchart es otro. Bueno, hay muchos. Nos enfocamos en cualquiera de ellos y simplemente entramos a diseñar nuestro algoritmo. Si no es así, pues entremos por Programimate y allá también lo podemos hacer. Entonces, aquí la parte siguiente es el objetivo. Tener una idea clara de cómo va a ser nuestro programa, lo que tiene que hacer. Tener una idea muy clara de nuestro programa y lo que va a hacer. Es decir, obtener un método, algoritmo, que haga lo que hay que hacer de la forma más sencilla y eficiente posible. ¿Sí? De la forma más sencilla y eficiente posible. ¿Sí? A veces los programadores vamos a encontrar caminos cortos y también vamos a encontrar caminos largos, pero siempre tenemos que llegar al mismo resultado. No importa si está largo, no importa si está corto. Algunas personas dicen, no, yo me tengo que enrutar por el más corto, pero bueno, si tú te enrutas por el más corto es porque ya eres un templado en esta área y sabes mucho y sabes cómo llegar, ¿no? Sabes cómo empezar el ejercicio, sabes por dónde es la entrada, cómo va el proceso y cuál es el resultado que querrás obtener, ¿de acuerdo? Entonces todo va en función a eso. Las habilidades y las herramientas que tú tienes que manejar, entonces un pseudocódigo o un diagrama de flujo, como te decía, Lucidchart puede ser uno de ellos, o Programimate, te lo recomiendo, yo lo aprendí en uno de los cursos MOOC que hice con una universidad de México, me certifiqué en eso, y eso me ayudó enormemente para entender qué es el algoritmo y así de esta manera trabajar mejor cuando programo. Bueno, las habilidades que tenemos que tener aquí muy en claro a trabajar son las siguientes. Hay que ser capaz de descubrir el método más sencillo y eficiente posible que resuelva el problema. Ser capaz de descubrir significa intensivamente ser muy investigativo en esta área. Yo investigo mucho. Yo no me quedo corta, o sea, yo siempre que encuentro algo digo, ay, esta cosa nos tocó estudiar, como dice un amigo por ahí, gracias por los aplausos, me pusiste a estudiar. Entonces, recordemos que siempre ese punto, esa habilidad, tienen que ustedes como que ponerla en el motor para andar. Ser capaz de descubrir el método más sencillo y eficiente posible que resuelva el problema. ¿De acuerdo? Conocer las piezas del puzzle, o sea, el rompecabezas. Conocer las piezas del rompecabezas con las que contamos para componer un algoritmo, o sea, estamos hablando de variables, condiciones, bucles, ¿sí? Y saber componer una solución con ellas. Eso implica que, de hecho, tienes que tú tener conocimiento sobre cómo se declaran las variables privadas y las públicas, las constantes públicas también y las privadas, cómo conocer los procesos de función, los procesos de rutina, ¿sí? Los procedimientos de evento, tener presente todas esas cositas, porque todo eso es la suma de muchas cosas más. Para terminar ese pedacito de la fase 2, los consejos que nos da el autor. Tú sabes resolver problemas, lo haces continuamente. La única diferencia cuando programas es que tienes que dividir el método de resolución en pasos pequeños, en instrucciones simples que pueda entender un ordenador. Si nosotros nos encallamos, nos
anclamos en una situación donde ponemos una cantidad de expresiones largas que muchas veces ni el ordenador entenderá o que para recorrer serán tan difíciles, no, terrible. ¿Sí? El ordenador tiene que recorrer todo el tiempo. Entonces, de nosotros está la tarea de buscar la manera en que ese ordenador cuando recorre sea muy sencilla, ¿no? Aunque uno sabe que el ordenador por medio de un procesador, pues corre terriblemente. Nosotros somos los lentos, el procesador no, ¿ve? Entonces, sin embargo, alguna vez alguien me dijo a mí, y pongo mi empeño, porque en esa parte yo quiero aprender mucho, y es trabajar mucho con el SQL, porque el SQL ayuda mucho a resolver tantos problemas de hoy por hoy, y que sea mucho más organizado y más rápido. Otro consejo que nos aporta el autor es preguntas a hacerte. ¿Cómo se soluciona? Tú debes de conocer el proceso de cómo se soluciona eso dentro del plano mecánico, que es lo que nosotros llamamos la prueba de escritorio. Mecánico, o sea, mecánicamente, cuando una persona lo hace sin programa, sin ordenador, sin nada, ¿cómo lo hace? Ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo lo solucionas? Escríbenos cómo lo solucionas. ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la forma más sencilla y eficiente? ¿Ah? Cuando tú tienes esas 3 respuestas definidas y obtienes todo eso, es posible que puedas hacer algo interesante en la programación. Otro consejo, mejora y simplifica tu algoritmo y te ahorrarás trabajo después. ¿Sí? Mejorarlo, simplificarlo, para que esto ahorre tiempo. Otro consejo, si no te sale de cabeza, dibújalo. El diagrama de flujo y el pseudocódigo se inventaron para ayudar al programador. Se inventaron precisamente para ayudarnos a mirar a ver dónde está el problema. En las instrucciones que uno utiliza en VBA, existe una palabra que se llama stop. Stop significa parar. Cuando yo pongo esa palabra stop, en alguna parte del programa para y me permite conocer dónde está funcionando el problema. Existen otras instrucciones como el manejo del error, que también nos ayudan mucho en que el error cuando se ocasiona, hoy nos disparó una pantalla de error y ahí se acabó toda la belleza que tenía el programa. Entonces, aprender a conducir ese error de una manera que aunque el error exista, siga leyendo, pero nos muestre después qué pasó. Eso es importante. No se preocupen que todo eso lo vamos a aprender. Bueno. 3. Vamos a la fase 3. Escribir el problema en un lenguaje de programación. Es muy importante que nosotros nos volvamos bastante habilidosos en la escritura de nuestros algoritmos en un lenguaje de programación. Es decir, me refiero a que nosotros empoderemos totalmente la escritura de Visual Basic o VB.net, ¿sí? O cualquiera de los lenguajes en el que usted quiera tratar. Si usted va a trabajar en PHP, experto en eso. Si usted quiere trabajar en SQL, hágale en eso. Pero lo importante es que volvamos esta capacidad, una habilidad muy propia de nosotros, porque de esa manera vamos a tener éxito en nuestras tareas. Entonces, escribir el problema en un lenguaje de programación, eso es importante, saberlo y conocerlo. ¿Cuál es el objetivo en el hecho de escribir el problema en un lenguaje de programación? Traducir el algoritmo a un lenguaje de programación. Yo algoritmeo, pero eso lo trazo en un lenguaje de programación y con eso ya tengo una idea de qué es lo que él va a hacer. El programa tiene que ser lo más sencillo y legible posible. Cuando yo estoy aquí trabajando con ustedes, en el momento en que estoy desarrollando los programas, yo les estoy explicando las cosas y vamos a explicarles prueba de escritorio y mostrarles el resultado, ¿sí? Es una intención de que usted tiene que diversificar, es una intención de que usted tiene que tener eso presente en convertirlo en una poderosa habilidad de su persona para que pueda emprender. Y esto también le ayuda para reaprender. Y esto le ayuda para crear la oportunidad. Y punto.
Herramientas útiles, entornos de desarrollo, compiladores, guías de estilo, todo eso le es una enorme ayuda para lo que usted quiera resolver. Existen en el medio muchas cosas. Code Academy es una de ellas que nos ayuda mucho a resolver problemas de la programación. Existe un tablero donde uno escribe el programa y él le dice córralo, y el correrlo nos muestra todas las fases y nos va diciendo esto está bien, esto está mal. Muy interesante. Programimate lo hace también, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Y buscar en sí, en algunos programadores, compiladores. Algunos de pronto se preguntarán, ¿qué es compilar? Compilar es convertir un lenguaje fuente, o sea, un código fuente, que es lo que uno escribe, en convertirlo en un código de lectura, o sea, lo que ya el sistema interpreta y hace, ¿de acuerdo? Ahora viene la parte siguiente, habilidades para el trabajo. Conocimiento de un lenguaje de programación, esa es una habilidad que tenemos que nosotros abarcar por completo. Conocimiento de las reglas que hacen más legible un programa. En programación avanzada, conocimiento profundo de las particularidades del lenguaje para hacer un uso eficiente de este hacia el programa como tal. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, esta es una habilidad que usted tiene que entrar muy fuertemente a golpear, a desarrollar muy intencionalmente, muy fuertemente y de manera muy prioritaria en esta labor que se está cumpliendo. El consejo, intenta que el algoritmo, o sea el paso 2, esté completamente claro y simplificado antes de comenzar a escribir el código. Cuando conozca las instrucciones del lenguaje, este paso tiene que ser breve y limitarse a hacer una traducción de tu algoritmo. El trabajo debe centrarse más en los pasos 1 y 2. Recuerden que el paso 1, entender muy bien el problema, y el paso 2, no descartar el algoritmo. El algoritmo es lo importante, es la idea que quieres expresar. El lenguaje de programación que uses es solo un vehículo más de expresión de tu algoritmo, como lo son los diagramas de flujo o el pseudocódigo. Conoce el lenguaje, sintaxis, estructuras de datos, instrucciones, domina las instrucciones condicionales, estudia y aplica la guía de estilo. Es decir, esto implica que tú tienes que empezar a operar en función a buscar escenarios donde tú aprendas a programar, conocer la situación de los flujos condicionales, de los bucles determinados e indeterminados, de situaciones del manejo del error, ¿sí? Compilaciones, instrucciones, expresiones, dominio, etcétera. Todas esas cosas tienes que saberlas para poder entender esto, porque de hecho, si no lo sabes, no lo vas a entender. Otro punto, bueno, ya hablamos de la sintaxis, entonces dice, domina las instrucciones condicionales, eso es muy importante. Una persona que domina las instrucciones condicionales, como son los if, como son los case, como son los for, etc., o sea, perdón, los if, los case, en especial esos. Si tú dominas eso bien, tienes éxito en esto. Si tú aprendes a manejar bien los flujos condicionales, excelente. Porque de ahí está amarrado prácticamente muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas de ahí. Estudia y aplica la guía de estilo, o sea, el estilo, cómo es que se acostumbra a programar y todo eso, ver diferentes programas, cómo trabajan, cómo operan, ¿sí? Es muy importante. Haz tu programa agradable de leer y entender, con un uso adecuado del estilo y de los comentarios. Porque es que hay veces que las personas cuando programan y hacen una aplicación, muchas veces son tan tristes esas aplicaciones que les falta diseño, estilo, todas esas cosas, ¿sí? Y pues no se trata de eso. O sea, todo tiene que jugar unido, ¿no? No solo a programar, sino también el diseño tiene mucho que ver, porque es que, recuerden algo importante, las personas se enamorarán de su programa como lo vean y como este programa se pueda trabajar bien, ¿no es cierto? Entre más sencillo, mucho mejor. Vamos a la última etapa, la última fase, depuración y pruebas. Entonces da el objetivo.
asegurar el buen funcionamiento del programa. Lo que hace la depuración y las pruebas es eso, asegurar el buen funcionamiento del programa, no más. Y las herramientas a usarse son herramientas y métodos de depuración del entorno de desarrollo. Entonces, están los programas, están las personas que son las que se encargan de hacer las dinámicas de pilotaje del programa que usted está trabajando. Ahora, en cuanto a las habilidades, buena selección de juegos de prueba, ¿sí? Si se encuentran errores, habilidad deductiva para enfocar la búsqueda hacia la causa. Deductiva, deduzcamos, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué nos faltó? ¿Qué se nos pasó por alto programar? ¿Qué se nos pasó por alto no escribir ahí? A veces no son culpas de nosotros, a veces son culpas de las personas que no nos dan todo el compendio de las directrices. Otras veces dice, no, es que como ya estaba en la fase final y ya se iba a ir, entonces se le pasó por alto, pero sí, no es el hecho. Una persona está para irse, ni modo, ¿no es cierto? Pero es trabajo, es trabajo. O sea, lo importante es que todo el enfoque se trace desde el principio. Y para eso está el efecto de las entrevistas. En las entrevistas, en la forma como las personas trabajan, ahí empezamos a amarrar todo, ¿sí? Si no existen las personas, están los datos escritos en los folios, en los documentos, en los contratos, donde sea, hay datos. Entonces, de por ahí empezamos a trabajar, si no existen las personas. Consejo. Intenta poner a prueba tu programa con valores normales y también con valores que creas que pueden dar problemas. O sea, cuando tú estás haciendo el programa, no solamente te centres en decir todo que sea perfecto, no, métale errores porque usted entrándole con los errores es que sabe si la cosa marchó bien o marchó mal. ¿Listo? Es muy importante que usted tenga eso muy presente y lo tenga muy en cuenta. Aprende a usar el depurador. Existe un depurador en Visual Basic que se trabaja con Control K, que se llama inmediato. Ese nos permite ayudar un poquito la solución de los datos que está arrojando, resultados y todo eso. Entonces, si hay algún error, él nos ayuda a depurar. Intenta como reto, que en esta fase, es la cuarta, ¿no? Todo funciona a la primera. Pasa el esfuerzo a la fase 1 y 2. ¿Sí? Es decir, intentar ese reto. Muchas veces uno de los retos dice, yo quiero construir una aplicación que ojalá dure un mes construyéndola. Pues sería fantástico. Yo acostumbro a durar 2 meses con 473 objetos. Y eso entrando mucha cosa. Pero es que a nosotros también algo como seres humanos nos gobierna mucho y está situado en nuestra inteligencia emocional. Si por alguna razón no encontramos que la persona que nos contrató le gustó las cosas, ya nos vamos a derribar con esa primera. Nos derribamos impresionantemente, tanto así que como que perdemos el ánimo y, no, yo ya no quiero programar más, ya quiero olvidarme de ese tema, yo no quiero continuar con eso me parece un castigo, bueno, todo lo que se pueda estar pensando va a suceder. Entonces es importante, sí, armar reto a las cosas. El otro consejo y último consejo de este pedacito es importante. La depuración y pruebas no deben ser una forma de programar por prueba y error, sino la forma de comprobar que va bien. ¿De acuerdo? Importante eso. Bueno, viene la otra parte que dice acá, que no te engañan. Todo programador diseña algoritmos. Cuando un principiante ve a un programador experto, piensa que no es necesario realizar los pasos 1 y 2, o sea, piensa que no es necesario entender bien el problema y menos hacer un algoritmo. Los obvia, ¿sí? Porque ve a menudo cómo el programador experto se lanza a programar directamente. Pues que un programador experto lanza directamente es porque ya lleva mucho tiempo en la tarea, lleva mucho tiempo trabajando en eso, pues ya se le facilita tanto eso que es casi que inércico, ¿no? Lo que en realidad ocurre es que el experto ha adquirido destrezas. Esa es una destreza. Todo esto que nosotros hacemos es una habilidad, es una destreza. Y por hecho, las habilidades y destrezas no nacen inmediatamente. Nacen con el proceso, nacen con la ejecución de la tarea, nacen con el proceso de la práctica. Todo el tiempo, la destreza como la habilidad se vuelven un cuerpo. Se van moldeando como un cuerpo. Así como cuando un bebé crece,
El bebé va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se convierte en un adulto. Pensemos que así es también la habilidad y la destreza. Se va convirtiendo hasta que se vuelve un cuerpo, una unidad profunda de nuestra vida. Eso es habilidad y destreza. Por eso es que uno dice, ¿cómo intentas tú en este momento aquí, digamos, intentar hacer una cosa así, ya, de una? Si yo llego a una empresa y a mí alguien me dice, siéntese por favor y maneje el programa. Usted dice que su hoja de vida tiene habilidades informáticas, dice que sabe manejar Excel, PowerPoint, Word, bueno, la figura ofimática. Siéntese y maneje ya este programa así, a ojo cerrado. Eso es literalmente tan falso, porque una persona, por más que sepa, no va adelante hasta que no le den una completa instrucción de cómo funciona el programa. Por eso de ahí dice uno, yo puedo manejar este programa siempre y cuando me permitan leer el manual de funcionamiento. Lo mismo sería si a ti te dicen, tome le entrego allá ese avión y manéjelo. Yo puedo manejar el avión, pero si me suministran el manual de funcionamiento. O te dan un carro, manéjelo. No, yo lo puedo manejar, pero si me dan el manual de funcionamiento. Es decir, lo que yo les quiero decir a ustedes es que todas las cosas, por más que ustedes sepan, siempre es necesario contemplar que se exige el manual de funcionamiento para poder aprenderlo a manejar. De lo contrario, esto no da ni para adelante ni para atrás. Entonces, ese experto, cuando ha adquirido esa destreza, ¿qué pasa? Que aplica muy rápidamente y de una forma casi inconsciente. Es decir, inconscientemente ya está dando las soluciones, inconscientemente ya dice, ah, sí, esto va por acá, por allá. Es porque ya eso está muy dentro de su ser, o sea, ya está siendo parte de sus células. Y sus células están actuando de manera inconsciente, buscando ya rápidamente fabricar una solución, así, de una. Entonces, es capaz de entender el problema y pensar en un algoritmo que lo resuelve de forma muy rápida y sin ayuda de papel. Lo que le permite lanzarse a implementar este algoritmo que está en su cabeza. En la cabeza. El algoritmo está en la cabeza y lo desarrolla así tan rápidamente. Directamente en un programa fuente con un lenguaje de programación que domina. La persona domina un lenguaje de programación y construye rápidamente algoritmos en su cabeza, pues es obvio que puede programar rápidamente, pero una persona que no tiene todo eso, pues le es difícil. Este proceso es tan veloz que algunos programadores ni siquiera se dan cuenta del proceso y pueden confundirte cuando te dicen que ellos no diseñan el algoritmo. Es que algunos dicen eso, no, yo necesito diseñar algoritmos. No, pues es que no necesita desarrollar algoritmos, pues porque es una persona que ya tiene la capacidad, ya tiene la competencia, ya tiene la experiencia, ya tiene la habilidad, ya está todo eso desarrollado. Entonces los omite. Pero una persona que apenas está empezando no tiene eso, no tiene cuerpo, tiene que construirlo. Es como cuando aprendes a conducir. A ellos ya no les hace falta fijarse en detalles como el cambio de marchas o los intermitentes porque no piensan en ello, lo han automatizado. ¿Sabes lo que hacen cuando se les presenta nuevos problemas especialmente difíciles? Coger papel y lápiz y se hacen un esquema. O sea, una persona cuando lo ve ya muy difícil, pues simplemente coge un papel y un lápiz y hace el esquema. Y con eso ya, ¡tran!, salió. Sobre todo al principio es muy importante entrenarse en las fases 1 y 2. Entrénese en estas fases, amigo, amiga, 1 y 2. Quizá incluso más que conocer las sintaxis del lenguaje de programación con el que estás aprendiendo. Las fases 1 y 2 son las que te van a permitir programar bien en cualquier lenguaje, Usted puede programar en cualquier lenguaje mientras usted sepa bien el algoritmo, lo demás no le va a quedar lejos de aprender. Esas son las destrezas que te permitirán ser un buen programador en cualquier circunstancia. Lo demás está en los libros de referencia en cada lenguaje y en las normas de estilo de cada organización. Este breve texto está orientado a que cambies el enfoque y te fijes en lo que importa. Es decir, dale
relevancia, primacía a las cosas más importantes que te muestra la vida que debes hacer para esta clase de actividad. En cualquier asignatura de programación te encontrarás con bastante información sobre la sintaxis de un lenguaje concreto, como C. Por eso a veces puede parecer que la sintaxis lo es todo, pero solo es algo que usas en una parte del proceso de programar al final. No te aburras con las pruebas, te lo aseguro, aunque no te lo creas, las fases 1 y 2 son las más bonitas. Si crees que programar es un proceso aburrido de prueba y error hasta que la cosa funciona, tal vez lo que ocurre es que pierdes demasiado tiempo arreglando lo que tenía que funcionar desde el principio. Si por el contrario cambias el enfoque e intentas partir de una idea clara y detallada de lo que ha de hacer tu programa, dedicarás un poco más de tiempo a pensar, pero el proceso de escritorio será muy rápido. Y cuando funcione, la sensación será mucho más agradable, porque no será el producto de un proceso aburrido de prueba y error tras numerosos disgustos. Tipo, esto no funciona. Hay muchas veces que tenemos nosotros muchos disgustos con la gente. Es que esto no funciona, es que usted no le dio, es que usted programa no sé cómo, es que aquí, es que allá. O sea, no nos enfoquemos tanto en eso. Para todo hay solución, pero cuando hay cosas que hay personas que nos ponen en la tarea de hacer cosas tan difíciles, tal vez es una alerta para nosotros que nos ubica en el punto de que tenemos que aprender más. Es decir, tenemos que activar el mecanismo de reaprender. Sino que será el producto de tu inteligencia y creatividad, lo que te producirá mucho más satisfacción. Resumiendo, no intentes ahorrar tiempo en los pasos 1 y 2. ¿Por qué? Puede que ni siquiera consigas hacerlo lo que en realidad se te pide. El tiempo total que dediques a programar aumentará. El programa que consigas será probablemente más complicado, menos eficiente y más difícil de leer y por lo tanto de depurar. Dedicarás más tiempo a la parte más desagradable, probar y depurar. No adquieras las habilidades útiles para cualquier lenguaje. Te saltarás la parte más bonita. ¿Sí? Entonces, todo eso es importante. Entonces, este texto no ha pretendido ser teórico o formalista. Solo intenta ayudarte a cambiar el enfoque y que te fijes en cosas importantes, no te pierdas en la sintaxis. Para acabar, recuerda que muchas de las habilidades que estás adquiriendo solo se consiguen con la práctica. O como dice una frase conocida del mundillo, la única forma de aprender a programar es programando. Y eso es todo, amigos. Bien, entonces terminamos este interesante video Web Project número 006. Hemos tratado el tema del algoritmo para que podamos con esto en adelante trabajar mejor. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Muchas gracias por su audiencia, gracias por su atención y su interés. Espero su comentario, su like y su suscríbase. Y espero que este video haya sido de su gusto. Que lo puedan compartir con las personas que ustedes quieren, a las que le quieran hacer llegar esta información. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Espérenlo porque va a estar bueno. Esperen la próxima entrega. Hasta pronto.